Hola a todos, mi nombre es Dili Camila. Hago este video porque no puedo estar presente en la clase sincrónica para exponer mi ensayo por tema laboral, así que lo voy a hacer por este medio. Bueno, mi título de mi ensayo fue Discapacidad de acuerdo a la mirada social. Puse ese título porque deja en claro lo que iba a trabajar durante todo el ensayo. En la introducción, yo hablo de la importancia de ese tema, por qué voy a trabajar ese tema. Además, pongo la definición de discapacidad. Y después presenté los temas que iba a ir trabajando a lo largo de todo el ensayo. Bien, después hice el planteo de la hipótesis. Yo lo hice planteando un problema. Puse una pregunta. ¿Es posible modificar la mirada social sobre la discapacidad? Y una de las correcciones fue que debía poner clara la hipótesis. Y al poner una pregunta no queda del todo claro. Entonces, una de las modificaciones que hice fue ponerlo a modo de supuesto. Entonces, mi hipótesis ahora ¿es posible modificar la mirada social sobre la discapacidad? Y en base a esa hipótesis fui trabajando una serie de subtítulos que fueron abordando desde un comienzo histórico hasta la actualidad esa hipótesis. Fui contando un poco, por ejemplo, en el primer subtítulo hablo de discapacidad y ciudadanía, modelos históricos de discapacidad. Ahí fui contando cómo en base a esos modelos históricos de discapacidad, que son tres, que los fui relatando a cada uno, cómo fue apareciendo la mirada social, el mirar al otro, cómo se miraba al otro, cómo caracterizaban a las personas con discapacidad, cómo se los trataba. eh, También habla de las razones que ellos veían, que por qué razones ellos tenían discapacidad. Consideraban que eran por razones religiosas, por razones científicas y por razones sociales también. Y cómo en base a esos tres modelos fue apareciendo la discriminación. Y cuando toqué discriminación me dio el pie para continuar con otro subtítulo que el segundo subtítulo que utilicé es Discapacidad, Derechos y Discriminación. Y ahí fui contando las barreras sociales que se presentaban para las personas con discapacidad. Y además conté los derechos que tienen las personas con discapacidad y di mi postura en base a eso de que debía respetarse a las personas con discapacidad y que a pesar de todo son sujetos de derecho, que por más que tengan alguna discapacidad, no significa que sean menos que nadie, que no debe existir un determinar a alguien normal o anormal. Y después, en base a eso, puse el siguiente subtítulo que habla de la construcción de una sociedad inclusiva que acepte la diversidad. Y ahí fui hablando del respeto a la diversidad y que es importante llevar estos temas, estos conceptos en el aula para poder generar una educación inclusiva y que se empiece a sensibilizar un poco estos temas y que el mirar al otro esté presente, pero no, no como antes, que se miraba mal al otro, que discriminaban directo, sino que considero que respetar al otro, cómo miramos al otro, eso debe estar presente en las aulas y en nuestras clases para que se siga fomentando, porque es un largo trabajo que queda por hacer. Y además, como conclusión final, lo que puse es que a lo largo de todo el ensayo, como estos temas se fueron
cómo las personas, la mirada social se fue informando, se fueron sensibilizando, se dieron cuenta que era un tema delicado, que, que las personas con discapacidad se las debe incluir, cómo eso de a poco se fue, cómo de a poco se fueron integrando a esas personas, y además conté de que el concepto de discapacidad es relativo y varía según los contextos sociales e históricos, y que fueron cambiando la mirada social, que es posible que se puede cambiar y modificar, y considero que lo puse en mi ensayo también, que mi hipótesis es afirmativa, es correcta, porque sí es posible modificar la mirada social sobre la discapacidad, que se puede ir cambiando como se fue viendo en los modelos históricos, como en base a los autores, cómo fue cambiando el pensamiento porque en el ensayo puse que además de ser personas, quien padece con discapacidad, además son seres pensantes, son seres que sobre todo sienten y que se los debe respetar como sujetos de derecho. Y hablé del concepto de normalidad y que las personas somos normativas, hacemos consenso común, eh, hacemos cambios, creamos nuevos pensamientos, y me quedo con eso de que se puede cambiar el pensamiento, se puede eh, llevar a las nuevas generaciones estos conceptos, trabajar estos autores también, Sennett que habla del respeto, por ejemplo, cómo eso debe ir trabajándose para que las personas con discapacidad puedan ser incluidas cada vez más. Y así como se vio durante todo el ensayo que las personas, la sociedad se fue sensibilizando y fueron cambiando su parecer acerca de las personas con discapacidad, es por eso que considero que mi hipótesis es afirmativa y que sí se puede cambiar la mirada sobre la discapacidad. Así que nada, eso fue lo que trató mi ensayo. Los errores que tuve fue que la hipótesis la puse en modo de pregunta y la modifiqué, como lo dije, en modo de supuesto. Es posible modificar la mirada social sobre la discapacidad y es una hipótesis afirmativa. Además, otra de las correcciones que tuve fue el citado, que comprendí que era textual y que si había palabras omitidas debía ponerla entre comillas, entre paréntesis, perdón, con puntos suspensivos, cosa que no hice. Después, cuando citaba, debía poner apellido, año y página, y yo el año de publicación del texto no lo puse. Y además se debía mantener el mismo citado de Norma Zappa durante todo el ensayo y además en la bibliografía. Esa es una modificación que también realicé y adquirí, incorporé. Y ese fue las partes de mi ensayo y a la resolución que llegué. Cómo fui trabajando el tema todo el tiempo, como de un, de una hipótesis lo dividí en tres subtítulos, que tuvo un hilo conductor, que una cosa llevó a la otra y que terminó en la resolución de mi conclusión, de mi hipótesis, que considero que es correcta, que es afirmativa, que sí se puede cambiar el mirar al otro. Así que nada, les mando un saludo a todos y espero que me hayan podido escuchar y ver bien. Así que nada, besitos.